Reflexiones matinales Llave de David les da la bienvenida. El tema de hoy se titula Veían y no creían. El texto a meditar lo encontramos en Juan 11 versos 45 y 46 que nos dicen: Entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que Jesús hizo, creyeron en él. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les dijeron lo que Yahshua había hecho. En el caso de muchos, no todos, creyeron en el Mesías, pero nos hubiera gustado que en la Escritura Santa se escribiera: todos creyeron. Aún este milagro cumplió su propósito. Tuvo alcances mucho mayores de lo que se podría haber esperado. Este milagro se realizó a plena luz del día, con la presencia de amigos y enemigos como testigos oculares. Se hizo frente a todo posible motivo de dudas. Los fariseos habían acusado al Mesías de que expulsaba a los demonios mediante el príncipe de los demonios. El Hijo de Dios reconoció abiertamente su unión con el Padre, sin el cual no intentaba hacer nada, y ahora declaró que su propósito era que creyeran que Dios lo había enviado. Además, los saduceos negaban la posibilidad de la resurrección. Quedaron grandemente perturbados al ver que una de sus principales teorías era comprobada como errónea. Entonces, se unieron con los fariseos en una abierta hostilidad contra el Salvador. En realidad, el Mesías quería también que todos creyeran, pero lamentablemente, desde aquel día acordaron matarle. ¿Quiénes decidieron matarle? Obviamente los que no creyeron. Pero también había un problema. Algunos que sí creyeron lo aceptaban como futuro rey de Israel. El verdadero problema es, aquellos que no creyeron tomaron la decisión de matarlo. Este es el mal común, aún en nuestros tiempos. El enemigo de las almas ha trabajado mucho en este mal. Así como los fariseos vieron el milagro contundente y veraz y no creyeron al Mesías, muchos de nosotros mirarán los mayores milagros de hoy, aún viendo no creerán. El Mesías se agrada a los que creen aún no viendo. El Mesías hizo todo para que toda la gente creyera, pero la gente no quiere creer. Lo que lastima tanto es la indiferencia, la soberbia, la terquedad, la rebeldía, un amor no correspondido. La persona hace todo lo posible para ser amado, pero otros, influenciados por el mal, lo condenan. Peor, otros tienen el corazón endurecido. El hombre puede cerrar la influencia del poder de Dios. Eso es tener el corazón endurecido. Para tener el corazón duro, entra en un proceso. Es cuando el hombre va perdiendo sensibilidad poco a poco. Se convierte en impío. Los más insensibles, los más despiadados, pueden tener oportunidad de oír la voz del Mesías y luego convertirse al Redentor. Así que el corazón duro es aquel que está familiarizado con la voz de Dios, pero el insensible no obedece la voz de Dios. Es la persona que conoce tanto de Dios, pero no se rinde, porque pierde la sensibilidad. Cada día va jugando con los sentimientos del amor del Mesías. Ejemplo: Faraón recibió 10 oportunidades para que se arrepienta. El faraón escuchaba la voz de Dios, pero no obedecía y cada vez se distanciaba más. La Biblia habla de Judas, que se perdió estando tan cerca del Mesías. Vio tantos milagros, tanto amor a la humanidad. Veía una magnífica obra salvadora para que los pecadores se liberen del pecado, pero terminó perdido. La mancha de pecado no es problema para Dios. El problema es saber que tienes una herida y no buscar al médico. El problema para Dios no es tu pasado de pecado. El problema es que tú no te sueltas de la atadura que te esclaviza. Te aferras de ese vicio, esa debilidad, y no quieres soltarte. Sin darte cuenta desprecias la salvación por correr a la destrucción. Los judíos vieron su culpa al rechazar la evidencia que Dios les había enviado, pero no quisieron ceder en su malvada resistencia.
Su obstinación se hizo más y más determinada y obró la ruina de sus almas. No era que no podían ceder, pues podían hacerlo. Sin embargo, no quisieron. No se trataba solo de que habían sido culpables y merecían ser objetos de la ira, sino que se armaron a sí mismos de los atributos de Satanás y determinadamente continuaron oponiéndose a Dios. Día tras día, al rehusar arrepentirse, renovaban su rebelión. Se estaban preparando para cosechar lo que habían sembrado. La ira de Dios no se declara contra los hombres meramente a causa de los pecados que han cometido, sino porque escogen continuar en un estado de resistencia y aun cuando tengan luz y conocimiento, repiten sus pecados del pasado. Hay muchos religiosos que simbolizan la obstinación de los escribas y fariseos en estos tiempos finales. Sellarán sus destinos si rechazan al unigénito Hijo de Dios. Todo aquel que cree que Yahshua es el Mesías es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Apreciados oyentes, que Yahweh nos bendiga. Hasta mañana.